estar acá en este foro y estar acompañados por Alicia, Martín y Mauro en esta discusión. Eh, yo creo que la pregunta que formulás es clave y se enfrenta a un escollo importante, que es que seguimos en una idea finalmente de separación fuerte entre Estado y sociedad. Y lo que los movimientos sociales vienen a plantear y las organizaciones en general, y incluyo obviamente el cooperativismo y el mutualismo, es la necesidad de otro tipo de articulación entre organizaciones y Estado. ¿Por qué esa otra forma es necesaria? Por varias razones. En primer lugar, porque digamos, es muy importante, y más en este contexto, ir hacia lo que con un grupo y en particular con un compañero, Francesco Calgaro, con el cual escribimos un texto, de hecho, sobre ese tema, llamamos el Estado social con guión, es decir, donde lo social está en el Estado y donde el Estado no es solamente un espacio de gobierno de lo social, sino un espacio que se deja atravesar por lo social. Y eso es fundamental porque obviamente uno de los problemas que hay es cierta desconexión de la política con la vida social y el hecho que los movimientos estén en el Estado permite una reconexión, pero además porque gran parte de la dinámica social está primero en la sociedad y en segundo lugar, si ese es el texto, se fue publicado en La Nación Trabajadora, eh, porque lo social tiene que estar en el Estado para darle movimiento, eh, y entre otras, y también para poder garantizar una modificación de los dispositivos jurídicos y normativos del Estado. Las transformaciones siempre estuvieron primero en las organizaciones y después en el Estado. O sea, el gran motor de transformación está en la sociedad. Y el Estado, digamos, en todo caso, acompaña, transforma, legisla, puede dinamizar, pero siempre con una escucha y una mirada y una articulación de ser posible en lo social. Lo que describía Alicia efectivamente sobre el proceso de reciclado en la ciudad de Buenos Aires no fue una iniciativa vanguardista de un gobierno, digamos, fue el empuje de una organización, de su lucha y sus reivindicaciones, que transformó una realidad. Y que el Estado obviamente en un momento toma. Y eso también es importante, o sea, de la misma forma que el Estado debe asumir la incorporación del movimiento de lo social, no solamente de los movimientos sociales, sino del movimiento de lo social en su propia estructura, y que le permita, por ende, legislar y transformar las reglas en función de lo que ocurre en la sociedad. De la misma manera, las organizaciones necesitan del Estado como fuerza que permite la transformación de las reglas sociales, porque desgraciadamente, o no, pero en todo caso, no alcanza solamente con la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras para transformar la sociedad. El Estado es una fuerza fundamental, ¿no? O sea, la fuerza popular se potencia cuando se articula y está dentro del Estado. Entonces diría, es un doble movimiento, un movimiento en el cual el Estado tiene mucho más fuerza cuando se deja atravesar por lo social, y lo social tiene mucho más fuerza cuando se articula con el Estado. Eso implica efectivamente romper con esa idea de una separación entre Estado y sociedad. Y eso ir hacia la construcción de un Estado social. Que un Estado social no es un Estado de protección social ni un Estado de bienestar social. Un Estado social es una forma de organizar la estatalidad y es una forma de organizar también la articulación entre movimientos y Estado. Eso me parece un primer punto fundamental. El segundo punto tiene que ver, y se deduce de este primero, con que en gran medida el Estado no es omnisciente, no es que sabe sobre todo, ¿sí? Tiene un límite. De hecho, este gobierno se define como un gobierno de científicos y, en mi punto de vista, se define como científico en la medida que asume como buen científico que sabe que no sabe, no que piensa que ya sabe. Un gobierno que piensa que ya sabe es un gobierno iluminista y o colonial. Un gobierno que sabe que no sabe es un gobierno que está dispuesto a articular con los saberes que hay en la sociedad y que por ende asume que tiene un saber, pero que es limitado. Asume los límites de su saber.
Y eso lo vimos claramente en la pandemia, en particular en la gestión comunitaria y barrial de la crisis sanitaria. Si no hemos tenido dentro de los barrios populares la hecatombe que gran parte de los epidemiólogos anunciaban, es porque tuvimos un proceso de salud comunitaria que no se ha nombrado como tal, que fue llevado adelante por las mujeres en general, de los comedores y los merenderos que están en el tejido barrial. Ahora, ese proceso, sin el cual el Estado no hubiera podido entrar en los barrios, porque eso lo tenemos que tener muy claro en términos de saber hacer y de actuar, es un proceso de articulación virtuosa cuando el Estado lo reconoce. Cuando el Estado lanza un programa que se llama El Barrio Cuida al Barrio, que dice, bueno, las cuarentenas van a ser a nivel barrial, que asume las características de los barrios populares, a su vez, finalmente, reconoce una potencia de gestión del espacio público en las organizaciones y de saberes sin los cuales el Estado no podría actuar. Y ese punto es fundamental. Hay saberes que el Estado no tiene y que están en las organizaciones. En una sociedad como la nuestra, donde la territorialidad no está captada del todo por el Estado. Y diría es exactamente lo mismo desde el punto de vista de las cooperativas. Hay saberes cooperativos, exactamente lo que describía Martín, ¿no? Esa forma, esa cercanía que tiene el cooperativismo, esos saberes de los compañeros cooperativistas, ese tipo de relación que puede tener el Estado, son clave para articular con esos saberes. El último punto, que tiene que ver con una consecuencia, y que retoma lo que planteaba Alicia antes, es, bueno, ¿cuánto vale el trabajo de articulación entre el Estado y las organizaciones? ¿Cuánto vale el saber de reciclado? ¿Cuánto vale el saber de cuidado? ¿Cuánto vale los saberes de cercanía? Y nosotros, uno de los grandes desafíos que tenemos justamente es poder valorizar esos trabajos, que son trabajos de la economía popular, lo que nosotros llamamos la economía popular, pero que va más allá de la economía popular, y que tiene que ver en general con todos los saberes y las prácticas de los trabajos socialmente invisibilizados o desvalorizados. Y ahí hay un proceso, me parece, histórico que se está iniciando, hace ya varios años, pero a escala histórica es relativamente reciente, de construcción de una historia política y social del valor de los trabajos. El movimiento cartonero me parece que fueron vanguardia y van marcando justamente una línea de valorización de los procesos laborales, y todavía tenemos que construir en muchos otros sectores de la economía popular, y por eso justamente paso simplemente un elemento en términos de gestión. Desde la Secretaría de Economía Social lanzamos el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que tiene que ver con visibilizar, cuantificar y poder desarrollar políticas por sectores. Y un último punto para terminar, que me parece clave en un foro de economía social, que es un tema que conversábamos mucho con Mario Cafiero, donde no, tuve la suerte de conocerlo bien durante la campaña, que tiene que ver con que justamente no hay un contrapunto entre economía popular y economía social, ¿no? Sino que efectivamente no toda la economía popular está organizada de manera social y solidaria, pero claramente los valores que portan la economía social y solidaria son valores que forman parte de las organizaciones populares, las organizaciones sociales que promueven la economía popular. Entonces, es muy importante porque nuestro horizonte también es un horizonte laboral y productivo, como lo es el de la economía social y solidaria, y la realidad nuestra es que muchos compañeros no necesariamente están organizados bajo forma social y solidaria, o sea que hay una especie de desborde de los trabajadores de la economía popular, pero eso, digamos, no quita que haya una posible articulación. ¿Por qué digo eso? Porque implica efectivamente que nosotros tenemos que promover, me parece en términos históricos y políticos, un gran bloque del trabajo y de la producción, que pongan del mismo lado todos los que estamos a favor de la transformación de la sociedad desde el trabajo y la producción, y sobre todo cuando el trabajo y la producción son productores y son portadores de valores de transformación radical de la sociedad, en el sentido efectivamente de la solidaridad,
pero también en el sentido de otra relación con el cuidado de la vida en común. El cuidado de la naturaleza, como nos enseñan los cartoneros, pero también el cuidado de las personas dependientes, como nos enseñan las compañeras que cuidan. Entonces me parece que ahí hay una agenda de rearticulación entre Estado y sociedad, que es una agenda que tenemos que asumir, lo digo en ese marco de ese foro, con, diría, con menos complejos. Efectivamente, hay 20 millones de compañeros y compañeras que están vinculados con el cooperativismo. Hay cerca de 5 o 6 millones de trabajadores de la economía popular. Somos una parte muy importante de la sociedad argentina y tenemos que ser reconocidos por la clase política y por el Estado en esos términos. Bueno, se trata claramente de darle visibilidad a todo ese espacio, por eso que nosotros instituimos este foro, porque somos conscientes de que se la oculta, se la niega, y que hay que poner en valor el esfuerzo de tantos argentinos y tantas organizaciones, y profundizar lo que yo llamo la autoestima, a partir de reconocer el gran valor que significa participar de un espacio que no es la economía de los pobres, como recién se dijo, ni es una economía marginal, es otra mirada sobre la economía, es otra forma de abordar la vida en común, valorando sobre todo digamos, la reproducción de la vida por encima del interés del lucro. Yo creo que esos son los valores, por definirlo de una manera, si querés, sintética. La reproducción de la vida me cabe, lo dice bueno, ahora Corallo, Luis Corallo, un gran amigo y autor de nuestra editorial, y bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Alexander, para otra sociedad hace falta otro Estado, es lo que de alguna manera yo puedo tomar como síntesis, y qué interesante esto que vos decís, que para esa construcción nueva que estamos aspirando todos, se haga de la mano de los movimientos sociales que conocen todos y cada uno de los haceres y las particularidades de cómo nos relacionamos con la naturaleza y entre los hombres. Por eso es darle cabida a esta participación. Me gustaría que hagas una mención, yo sé que sos un defensor de lo que es la democracia social versus la democracia liberal, y de qué manera te parece que estamos construyendo esta democracia social con gente como la que participa de este foro. Adelante, Alexander. Democracia social, ¿qué te sugiere? Bueno, en primer lugar, efectivamente es una democracia que va más allá de los mecanismos formales de representación que tiene la democracia liberal. O sea, que asume que la representación siempre es incompleta. Creo que, de hecho, gran parte del malestar que estamos viviendo en este momento, el malestar político, tiene que ver con que la cuarentena limita la expresión en el espacio público. O sea, que limita gran parte de la vitalidad de la democracia. Sin la presentación, la representación queda desnuda frente a su propia crisis, frente a su propio límite. Entonces, el primer punto es muy importante, ¿no? La presencia, no solamente la representación. O sea, eso no significa que no haya mecanismos de representación, sino que la representación siempre es incompleta, por un lado. Por otro lado, es muy importante efectivamente que en una democracia social los niveles de representación no sean solamente el nivel nacional o los niveles, digamos, de la institucionalidad política, sino que también implica la democratización en los espacios sociales y en las mediaciones, ¿no? En las organizaciones sociales, en los sindicatos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el cooperativismo es fundamental, porque es la gran herramienta de democracia social. Porque es el lugar donde gran parte de las decisiones sobre los colectivos, sobre la vida política local,
sobre la vida productiva se definen desde reglas mucho más democráticas que en el sistema de una organización empresarial jerárquica autoritaria, ¿no? Donde si hay mecanismos de participación, son mecanismos en general que están hechos para disciplinar y no para potenciar. Y eso creo que es una gran diferencia también. Nosotros promovemos formas de organización de la producción y del trabajo que van en el sentido de la autonomía de las personas gracias a los colectivos a los cuales pertenecen. En cambio, en la democracia liberal se somete a las personas en nombre de una libertad que atenta contra su autonomía. Y ahí hay una paradoja muy grande que nosotros tenemos que defender, que finalmente los que defendemos la democracia social estamos mucho más a favor de la autonomía de las personas, porque sabemos que la autonomía depende de los colectivos en los cuales estamos, que los liberales que finalmente abandonan al individuo a su suerte, y ese individuo abandonado a su suerte pierde su autonomía. Entonces tenemos que levantar de nuevo la bandera de la autonomía de las personas a través de los colectivos, porque desgraciadamente desde la derecha se constituyó un discurso según la cual nosotros estamos en contra de la autonomía de la persona. Es un error de pensar que la libertad o ser libre es estar abandonado. Ser libre es estar en un colectivo y ahí es donde se potencia una autonomía y una posibilidad de transformación, inclusive individual. Y eso es algo que en nuestras sociedades individualizadas es muy importante que lo machaquemos porque finalmente si no entramos en una especie de contrapunto absurdo en el cual la libertad estaría de un lado y cierto autoritarismo estaría del otro lado. Es al revés. La libertad del abandono es una deriva, la libertad del colectivo produce sentido. Y un último punto que es fundamental, el neoliberalismo es incapaz, y eso lo sabemos históricamente, citabas a Corallo, con el cual compartimos lecturas de Polanyi, el neoliberalismo es incapaz de producir sentido. Por eso, en general, deviene en autoritarismo o en fascismo. El cooperativismo, el mutualismo, las organizaciones sociales, somos grandes productores de sentidos porque somos portadores de valores y de valores colectivos. Y los valores colectivos producen sentido. Y desgraciadamente, todavía, desgraciadamente o no, pero lo que queda claro históricamente es que el consumismo y la ganancia no son productores de sentido. Mal les pese a los que defienden la organización de la vida social en torno al lucro. No produce sentido, produce vacío. Con lo cual es fundamental que nosotros crezcamos si queremos seguir viviendo en sociedades integradas y en sociedades que tienen proyectos en común.